Hola, te doy la bienvenida a Aprende de tu Sentir, un podcast dedicado a encontrar preguntas, reflexiones y herramientas para abordar tu salud mental y bienestar emocional. Soy Carolina Leguizamón, psicoterapeuta de familias hispanohablantes y la cara detrás del proyecto Ella Migra. Durante los diferentes episodios hablaremos de las emociones que nos cuestan e incomodan y de cómo cultivar una vida emocional sana, especialmente en los asuntos relacionados con las múltiples manifestaciones de la ansiedad y la depresión. Si te interesa saber más, quédate para escuchar el siguiente capítulo. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro psicopodcast. Hoy va a ser un día dedicado a reflexionar alrededor de la condición de la persona migrante, alrededor de la migración. Y esto a propósito de que el próximo 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante. Frente a este día, el Sistema de Naciones Unidas tiene como lema trabajar por aprovechar el potencial de la movilidad humana. Es decir, trabajar por seguir encontrando cuáles son todas las fortalezas para la historia de las culturas y las sociedades que implica el intercambio de culturas. Hoy vamos a reflexionar sobre el top 5 de cosas que deberías saber sobre la migración, el top 5 de cosas que no deberías decirle a un migrante y vamos a finalizar con algunas recomendaciones para las personas que efectivamente ya están dentro de un contexto migratorio. Si quieres escuchar entonces más sobre este tema y así seguir complementando tu propio kit del bienestar emocional y hoy hablar a propósito de la migración de muchas herramientas de la empatía, entonces acompáñame en este episodio. Vamos a empezar entonces con el top 5 de las cosas que deberías saber alrededor de la migración. Si bien las cifras que te voy a compartir a continuación como primer punto son cifras oficiales, es importante recordar que a medida que los días y las condiciones complejas pasan frente a las crisis sociales, políticas, ambientales, culturales, y en seguridad de muchísimos países en diferentes regiones del mundo, pues las cifras siguen cambiando y aumentando dependiendo de quién capte esas poblaciones que se mueven entre una frontera y otra. Entonces, para empezar, de acuerdo con la Organización Interamericana para las Migraciones, OIM, en la actualidad el número de personas que viven en un país distinto de su país natal es mayor que nunca, según el informe sobre las migraciones en el mundo para comienzos de 2021 de la OIM. A junio de 2019 se estimaba que el número de migrantes internacionales era casi 272 millones en todo el mundo, 51 millones más que en el 2010, y casi 2/3 eran migrantes laborales, así que aquí hay una importante información alrededor de la cual reflexionar sobre los motivos que mueven a las personas de un país a otro, que mueven a las personas a atravesar fronteras. Los migrantes internacionales, según ese informe, constituían el 3.5% de la población mundial en 2019, en comparación con el 2.8 en 2000 y el 2.3 en 1980. Si bien muchas personas migran por elección, también hay que decir que muchas otras personas lo hacen por necesidad o por las condiciones sociales, políticas, climáticas y en seguridad de sus propios países. Según el ACNUR, el número de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo era alrededor de 79,5 millones a finales de 2019. Y de ellos el 26% de personas eran refugiados, alrededor de un 20.4 millones de personas en el mundo bajo el mandato del ACNUR en este tiempo venían de países en conflicto armado o en conflicto político y social. Así que este primer punto es importante recordar que migración no solo se refiere a aquellos tipos de migración, vamos a decir, voluntarias o
si bien no son del todo voluntarias, que sí parten de una decisión de, por ejemplo, quiero un futuro diferente, quiero una educación diferente, quiero una vida diferente para mis hijos, o las familias más de tipo bicultural o multicultural, o de estas parejas en las que se decide, vamos a decir, por motivos de amor, migrar, pues también hay todo un contexto de otro tipo de experiencias alrededor de los desplazamientos forzados, no solo dentro de los países, sino también entre las fronteras. Y en este segundo punto, para empezar, quiero traer la definición que tiene la OIM de una persona migrante. Para la OIM, un migrante es una persona que se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de las fronteras de su país. Y es decir, se mueve de un lugar a otro, se mueve fuera de su lugar habitual de residencia o de su punto de referencia, independientemente de, uno, su situación jurídica, dos, el carácter voluntario o involuntario de dicho desplazamiento y tres, las causas del desplazamiento. También aquí hay que decir que esto es independiente de la duración de su estancia. Puede que hayas vivido 6 meses, un año, 2 años, 10, 20, 30 o te hayas quedado para toda la vida en el país de acogida. Entonces es súper importante recordar en este segundo punto que hay muchísimos motivos para migrar y que es esencial evitar las generalizaciones. En el plano internacional, y esto lo pongo como un tercer punto y casi que en negrilla, no existe una definición universalmente aceptada de migrante. Requerimos entonces diferenciar términos como apátrida, desplazamiento forzado, asilo, migración laboral, refugiado, trabajador migrante, reunificación familiar y recordar que cada proceso migratorio es particular y responde a los recursos y condiciones emocionales, sociales, culturales, psicoafectivos, económicos, biográficos, políticos y familiares de cada quien. Y no solo eso, también depende de las condiciones del país o del contexto de acogida. También es importante recordar en este punto que me he encontrado con personas en consulta individual o en espacios de terapia grupal o de encuentro colectivo que me dicen, Carolina, yo realmente no me identifico con ninguna de esas categorías. No me veo ahí y no quiero identificarme dentro de esas categorías. Y está maravilloso. Es importante entonces recordar que migrante y todas las categorías que mencioné hace un momento, pues son eso, categorías o condiciones que hacen parte de o que componen momentos de la historia vital de cada quien, pero que no necesariamente por más de que vivamos, entre comillas, las mismas circunstancias, es decir, que hayamos llegado a este país, tú y yo, que hablamos español y que venimos de América Latina, a tal vez algún país del continente europeo, pues no quiere decir que nos tengamos que identificar con la categoría de migrante o inmigrante. Y esto me conecta con el cuarto punto importante en este primer top 5 y es debemos evitar generalizaciones y comentarios que legitimen estereotipos, prejuicios y prácticas de segregación. Así que aquí están las famosas frases, digamos, de los latinos, las latinas son. Y todas aquellas generalizaciones que, bueno, tengo que decir que sí, hacen parte de nuestra experiencia humana. Es inevitable estar libre de prejuicios. Sin embargo, lo que sí es totalmente evitable y deseable que lo evites es esparcir esos prejuicios como si fueran una verdad. El hecho de que sea tu verdad, entre comillas, no quiere decir que sea la experiencia de todos y de todas que vas encontrando en el camino. Muchas veces aquello que las personas migrantes refieren incluso como un diagnóstico de tengo síndrome del impostor, tengo ansiedad migratoria, tengo depresión migratoria, tengo duelo migratorio, tengo problemas de autoestima e incluso algunas personas con síntomas psicosomáticos son en realidad todas aquellas expresiones de malestar emocional son consecuencia de procesos de inequidad, de racismo, de discriminación de clase, de prácticas invisibles de exclusión y segregación racial, del estrés propio de procesos burocráticos que implica la migración y por supuesto de la ausencia de redes de apoyo, tanto en el país de acogida como en el país del que la persona emigró. Y como quinto punto, es importante recordar dos experiencias que están muy de la mano y de las cuales se habla mucho en digamos, el análisis o el trabajo psicosocial o más emocional con personas en contextos migratorios. Y es, por un lado, el duelo migratorio y por otro lado, el estrés aculturativo.
Antes que nada, es importante volver a mencionar, y quiero ser incisiva en eso, y es que cada quien tiene un kit de herramientas diferentes para reaccionar a cada experiencia en el contexto migratorio, y esto va a depender de su historia de vida, de su ciclo vital, de sus roles de género, de su configuración familiar, de las demandas también que existan familiares o no del país del que migraron, también de lo que quedó allí abierto o no, y de si hay la posibilidad o no de retornar, o de si esta apuesta de migrar es una apuesta de jugarme casi que el 100% de mi vida. Y en ello, el duelo migratorio implica la elaboración de un duelo. Acordémonos que un duelo es la elaboración de una pérdida, ¿no? El caso, digamos, que complejiza el duelo migratorio es que es un duelo parcial. Y es parcial porque las cosas de un lado u otro de la frontera, vamos a decir entre comillas, siguen estando. Es un duelo sin la oportunidad de hacer un cierre, un ritual absolutamente completo. Y en ello, las transformaciones y tránsitos en las prácticas de vida ponen, digamos, en crisis a los referentes de la identidad, ¿no? A estos referentes de los que yo digo, yo estoy conformada por estas características de personalidad, o yo soy esto, soy esta profesión, o yo soy este rol. Y la migración cambia todos esos lugares en los cuales una persona se nombra desde una profesión, desde un oficio, desde incluso su misma configuración familiar. Así que el duelo migratorio, como el estrés aculturativo, ocurre en tiempos, momentos y manifestaciones diferentes en cada persona. Y aquí introduje este término, ¿no? Estrés aculturativo. Y este término hace referencia a las condiciones de estrés, ansiedad e incertidumbre propias de los procesos de encuentro entre personas y grupos sociales de contextos socioculturales diversos. No solamente la vive la persona que inmigra, sino también las personas, el grupo o el país de acogida. Por eso, desde los procesos que lideramos en Ella Migra, no hablamos solamente del choque o encuentro de dos mundos. Cuando hablamos de el país de acogida y la persona o el grupo de personas que inmigran, sino hablamos de la posibilidad de construir nuestro mundo. No es solo tu mundo, no es solo el mío, sino el mundo que en este momento de relación estamos construyendo. Hacemos esta pausa para recordarte que en nuestra página web www.ellamigra.com tenemos recursos gratuitos para atender y entender tu bienestar emocional. Asimismo, puedes seguirnos en nuestras redes sociales para obtener herramientas psicocorporales para tu vida cotidiana. Sigamos con nuestro tema. Y ahora vamos con este top 5 de cosas que no deberías decirle a una persona migrante, y que si te sientes tentado o tentada a decírselos, para un momento, respira, reflexiona y encuentra herramientas mucho más asertivas, ya no solo empáticas, sino mucho más asertivas, de comunicar tu curiosidad, tu experiencia, tu necesidad, y probablemente comunicar lo que la otra persona incluso te puede estar pidiendo a manera de información o incluso a manera de consejo. La primera es: eres una persona ilegal o indocumentada. Y no hay persona ilegal en su propia especie. Lo que sí hay son condiciones políticas, burocráticas y geopolíticas a las cuales una persona se debe ajustar dentro de las lógicas que regulan las sociedades y los diferentes estados. Por lo tanto, una persona no es ilegal, sino que no cuenta con condiciones de reglamentación para asumir los deberes y derechos del ejercicio ciudadano propio de cada contexto, de cada ciudad, de cada estado, de cada gobierno. Por lo cual, es responsabilidad de los diferentes estados, organizaciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional en trabajar sobre las condiciones que hacen que una persona salga o entre a un país de manera irregular. Y eso me lleva a hablar de esta segunda cosa que no deberíamos decirle a una persona migrante, y es: no ha sido suficientemente proactiva. Y esto lo he escuchado muchísimo, no solo entre personas inmigrantes, que también sucede que dependiendo, ¿no? Cuando ya nos hemos atravesado muchos retos, decimos: no, pero esta persona como no aprende el idioma fácil, es que no le mete ganas, es que no se está esforzando lo suficiente, es que mira las condiciones, ¿no?, que tiene, y yo lo alcancé en 2 meses, en 6 meses, en un año, y esta persona lleva 3 años y no lo alcanza.
como también lo he escuchado entre personas que se quedan en su país de origen y le dicen a la persona que emigró lo mismo, ¿no? Como no ha sido suficientemente proactiva y es que no le has echado ganas. Y la verdad es que no sabemos qué cosas ha vivido y enfrentado la persona que ha emigrado, independientemente de lo que nos cuente o no y de cómo se muestre a los demás o no, en fotos en redes sociales o en los diferentes eventos sociales que haya lugar, ¿no? Cada quien tiene ritmos, condiciones, deseos, historias de vida, contextos y herramientas diferentes para aprender una nueva lengua, asumir los procesos burocráticos, rediseñar su proyecto de vida. Así que sí, hay días muy duros en los procesos migratorios, por lo cual deberíamos procurar escuchar sin aconsejar, sin instruir o sin proyectar nuestros propios miedos al que está lejos o al que ha vivido una experiencia en nuestro mismo contexto de inmigración. Es necesario entender que quienes se quedaron pues no tienen por qué entenderme, ni si yo soy migrante tengo por qué entender lo que piensan o dicen los que se quedaron. Sin embargo, es vital trabajar en relaciones que con ternura, aprecio y honestidad nos recuerden a través de los lazos y a través de diferentes preguntas lo valiosos que somos, lo valiosas que somos independientemente de los resultados o del estatus migratorio, y que nos recuerden y nos den la posibilidad de preguntarnos sobre cuáles son esos aprendizajes que hemos alcanzado en medio de tantos retos. Sobre, por ejemplo, cómo hemos logrado llegar, cómo esa persona que emigró logró llegar hasta ese punto, a pesar de todas las dificultades que nos manifiesta en un momento o incluso de su deseo de dejar tirado todo y volver. O cómo ha logrado tomar la decisión tan valiente de volver luego de tantos retos y de tantas posibilidades de expansión que tuvo en su experiencia migratoria. Y en consonancia con ese punto, esto me conecta al tercer aspecto que no deberíamos decirle a una persona que migra, y es: te desconozco, no eres la persona de antes. Y bueno, ojalá todos y todas fuéramos extranjeros y extranjeras en nuestra propia piel. Ojalá todos tuviéramos la valentía que implica reconocer lo que hemos cambiado y que ya no somos la versión ni siquiera de hace un mes. El cambio es realmente lo permanente. El cambio es aquello a lo que los seres humanos deberíamos someternos y ser conscientes para poder expandir nuestras capacidades neuronales, cerebrales, psicofísicas, pero también emocionales, sociales, de vínculo y de proyecto de vida. Y esto independientemente de la configuración de relaciones que tengamos, independientemente de si nos quedamos o no en nuestro país de origen o punto de referencia. Así que ojalá entendiéramos que el cambio debería ser parte de los procesos de la vida y, sobre todo, algo muy importante, que cambio y la pérdida de cosas, la pérdida de identidades, la pérdida o el replanteamiento de ideas van de la mano. Entonces, decirle a una persona que ha emigrado: te desconozco, no eres la persona de antes, mira cómo te cambió este país, es más bien recordar que la migración encara a las personas con su propia historia de vida, y en este sentido aflora tanto habilidades que se habían permanecido ocultas o que en algún momento del ciclo vital, de la historia vital, ya habían salido a flote, como también dolores que habían permanecido ocultos o silenciados en sus contextos de referencia o país de origen. Por lo cual, no es que la persona la haya cambiado a un país. Lo que sí sucede es que la persona que atraviesa por la experiencia migratoria se enfrenta a ampliar, reconocer y encontrar habilidades que ha cultivado a lo largo de su historia y que con mucho valor, determinación, obstáculos, pérdidas y resiliencias ha logrado sacar a flote. Y esto me lleva a esta cuarta idea que he encontrado no solamente en consultas y en las personas con las que he trabajado en diferentes espacios grupales en el continente americano y en el continente europeo, sino también en mi propia vida, por supuesto. Y es esta idea de: oye, no te quejes, allá por lo menos estás mucho mejor que acá, o por lo menos estás en un país desarrollado donde todos viven bien. Y la verdad, frente a esta idea que se teje, es que todos juzgamos desde nuestros propios sesgos, miedos, prejuicios, frustraciones y ante todo desde la diversidad o no de conocimientos, relaciones, lugares y experiencias que hemos procurado en nuestra vida, que hemos buscado o no.
Así que todos los contextos son retantes y acá pudiéramos quedarnos horas haciendo una reflexión sobre cómo la división del mundo entre países desarrollados y en vía de desarrollo encierra trampas de prejuicio y de inequidad. Sin duda, los países con estabilidad económica y democrática permiten seguridad civil y probablemente la ampliación de posibilidades frente a algunos oficios, profesiones, saberes y también permiten la ampliación de procesos de investigación, de desarrollo tecnológico y por supuesto de la misma educación de nuestros hijos e hijas y en general provee condiciones de calidad de vida como por ejemplo el tránsito seguro en los espacios públicos para las mujeres, eso sin duda. Pero la persona que emigra no se sostiene porque sí, solo porque esas condiciones estén per se, sino que debe crearlas cada tanto, debe retarse en ellas cada tanto. La persona que llega no deja de ser la extranjera, la extraña, la otra, la del acento raro, la que, no sé, no entiendo, la que vino a hacer acá, o la probablemente la persona que me genera curiosidad, la persona que es exotizada según sus rasgos fenotípicos, según sus características de color de piel, de cuerpo, de acento y según también los prejuicios que se manejan de acuerdo a nuestra nacionalidad en el país que nos acoge. Así que es importante dejar de idealizar la migración y romantizar todo lo que allí sucede y recordar que cada quien está haciendo lo mejor que puede y quiere dentro de su realidad y que no es lógico, responsable ni respetuoso en general comparar situaciones ni condiciones de vida totalmente diferentes. Y este último punto realmente importante en este top 5 también de cosas que no deberías decirle a un migrante y este es más referido a personas inmigrantes entre ellas. Es importante evitar decir pasé por lo mismo y por eso sé lo que te pasa, todo depende de tu actitud y todo te saldrá excelente. Obviamente, todos y todas queremos que aquello que soñamos se nos cumpla y ojalá estemos en relaciones donde se alegren por nuestros logros, donde nos ayuden a enriquecer nuestra vida de habilidades para que nuestros logros se den. Sin embargo, a veces las cosas, independientemente del esfuerzo que le metemos y de lo bien que las hagamos, no van a salir y no van a salir siempre como las merecemos. Y aquí lo importante no es solamente el resultado, sino recobrar el proceso que yo tuve en sí mismo como el mayor resultado valioso que persigo, el proceso que construyo cada día. Es importante recordar que entre inmigrantes, como casi que entre cualquier experiencia humana, independientemente de que hayamos, entre comillas, vivido la misma situación, cada quien la experimenta, la potencia o la gestiona de acuerdo con sus propias necesidades, sentires y herramientas. Lo más empático, práctico, responsable y vinculante que pudiéramos hacer entre inmigrantes es compartir esta información, las herramientas y las redes profesionales, emocionales, culturales y aquellas redes que nos conectan con nuestra propia cultura, estos grupos que hay para apoyar a los países de los cuales emigramos o estos grupos de encuentro, por ejemplo, en mi caso, hispanos, que son fundamentales dentro de la experiencia migratoria porque definitivamente en la lengua sí se tramitan experiencias diferentes. Hay personas con las que he trabajado que incluso me dicen que cuando hablan en otro idioma se sienten con otra personalidad. Entonces, es importante recordar que sí, trabajar, hablar desde otra lengua que no es la tuya, digamos la natal, entre comillas, pues realmente sí genera otros retos y otras experiencias de la comunicación, de los afectos, de las necesidades, de las maneras de relacionarnos. Y aquí entonces lo más provechoso que podemos hacer es compartir esas redes de información de inspiración para seguir construyendo con otros y con otras posibilidades de vida más empáticas, amorosas y diversas, pero sin embargo recordar que el proceso es personal e intransferible. Y para cerrar este capítulo, si eres una persona inmigrante y estás escuchando eso, quiero invitarte a replantear o ampliar algunas ideas irreales o expresiones mal usadas que a veces solo nos generan más presión, comparación, aislamiento o estrés. Una de ellas es esta típica de que viniste a empezar de cero, prepárate porque estás empezando de cero. O que yo misma como persona inmigrante me diga, estoy empezando de cero, soy una tabula rasa. Y realmente no hay tal. En la experiencia humana somos seres históricos, seres biográficos. Todos y todas partimos de nuestras historias y de cómo esas historias nos han marcado. No empezamos de cero.
Eso es diferente a que nuestra historia y nuestras habilidades aquí no encuentren lugar o no sean validadas, por ejemplo, en los temas de homologación de conocimientos. Sin embargo, sí tenemos herramientas y una historia biográfica de la cual tenemos que reconfigurar, digamos que trabajar sobre ella para poder encontrar cuáles son esas habilidades de resiliencia que me han servido en otros momentos de la vida y aunque las tenga que aplicar ahora diferentes, me van a servir en este momento. También en este punto es importante recordar que los procesos de inmigración encuentran a las personas con digamos, con encarar sus propias heridas, heridas de antes, heridas emocionales, y aquí ocurren a veces procesos de regresión a momentos donde viví un episodio emocionalmente impactante que no atendí en mi historia dentro del país o el contexto en el que viví por muchos años. Así que migrar no es empezar de cero y no es empezar en tabula rasa. Sin embargo, sí me invita a reconfigurar y a rediseñar esas habilidades de vida que en otro tiempo tuve y puse a prueba. Otra idea muy importante en este punto a, digamos, ampliar o cuestionar es esta de ¿viniste a ser feliz o viniste a ser una persona exitosa? Tengo que ser una persona exitosa porque ¿cómo voy a volver a mi país de origen, ya sea de retorno definitivo o por vacaciones o por un tiempo sin haber alcanzado esto? O cómo no me voy a mostrar feliz en las redes sociales. O este mandato que hay con los positivismos tóxicos de decir tienes que ser feliz como si la felicidad fuera un mandato. Realmente la inteligencia en términos incluso neuropsicológicos habita en la posibilidad de diversificar nuestras experiencias emocionales, culturales y sociales. Y eso implica, por supuesto, atravesar también por momentos de duda, incertidumbre, vamos a decir turbulencia, e implica transparentarnos como seres humanos que no vinimos a hacer una sola cosa ni a cumplir las expectativas de nadie más, sino vinimos a construir un propio proceso en donde los resultados más valiosos van a ser todas aquellas habilidades de resiliencia, todas aquellas nuevas expresiones, todas aquellas maneras de trabajar conmigo mismo, conmigo misma dentro de mi propia historia para transitar todos los retos propios de la migración. Obviamente, deseamos que nuestros proyectos en el contexto migratorio sean proyectos prósperos, sean proyectos que logren concretarse en ideas para el desarrollo, ¿por qué no?, de nuestros países y de nuestras propias vidas, pero el principal objetivo es venir a ser humanos, venir a vivir una experiencia de expansión de las raíces y de ensanchar las alas. Y aquí también hay una idea importante que es necesario trabajar y es muchas personas refieren, soy una persona tonta, no me entra el idioma, acá no puedo ser yo, o definitivamente los de acá son una sola cosa y los de allá son otra cosa. Aquí no puedo vivir como vivía en otro lugar, ¿no? Y pues es importante recordar que lógicamente el código de relación cultural cambió y eso me implica a mí nuevas habilidades comunicativas y si no las tengo, trabajarlas en contextos profesionales y multiculturales para promover nuevas herramientas comunicativas que me permitan seguir co-creando otros mundos, otras posibilidades que me permitan comunicar mis necesidades vitales, validarlas y legitimarlas, que me permitan recurrir a contextos de justicia en donde en el contexto de inmigración no se me esté tratando con justicia, donde me vean situaciones de riesgo como diferentes tipos de violencia, de desempleo, de enfermedad. Y también es importante recordar que no hay una cultura mejor que otra, que las comparaciones no nos suman, sino que hay contextos históricos y de desarrollo de la historia mundial y casi que legítima del mundo, del desarrollo de las, entre comillas, civilizaciones, que hacen que pues una cultura u otra desarrolle o no, y también dependiendo de sus capacidades económicas, es decir, las capacidades económicas de cada país, pues desarrolle o no cierto tipo de interacción y de posibilidades en el ejercicio de derechos. Lo que va a ser aquí importantísimo es recordar que especialmente en la edad adulta, el aprendizaje de una lengua, el aprendizaje de nuevos modos de interacción cultural y comunicativa, pues parte de una manera importante de cuáles son esos nichos de interés. Un cerebro motivado es un cerebro que va a aprender con mayor capacidad de retención
las cosas que tenga que aprender en este contexto, entre ellas el idioma. Así que va a ser muy importante que me vincule con nichos de interés, y estos nichos de interés no tienen por qué ser nuevos. Otra vez dije, no somos tabulas rasas. Estos nichos de interés están vinculados con lo que yo ya he hecho, me gusta o me ha funcionado en otros momentos de mi vida. Por ejemplo, para las personas que les gusta tejer, que les gusta la repostería, que les gustan los deportes, que les gusta cosas más espirituales o religiosas, las personas que les gusta el cuidado, o si tú te tuviste que, vamos a decir, rediseñar en tu oficio y siempre tuviste la motivación, no sé, de trabajar en el cuidado, de protección de otros seres humanos, de cuidado de adulto mayor, cuidado de niños, en oficios muy puntuales y un poco más técnicos, pues es posible vincularte con esos otros intereses para que el aprendizaje de una lengua o la incorporación de nuevas normas culturales no sea necesariamente un sacrificio y un suplicio todos los días, sino que esté vinculada con tus nichos de interés. Recuerda que tu momento actual no es tu momento final, así que vas a poder siempre encontrar nuevas posibilidades inacabadas independientemente de cuánto dure el proceso de, por un lado, adaptación y por otro lado, de integración. Hoy he mencionado muchísimos temas, muchísimos conceptos de los cuales trabajamos en Ella Migra, en nuestro componente de bienestar migratorio, como por ejemplo las fases de la adaptación, qué es la integración y cuáles son los dos tipos de integración, estrés aculturativo, duelo migratorio y el proceso de proyecto de vida y autoconfianza en la migración. De estas ideas tuvimos muchísimos espacios de conversación, tanto individual como colectivo en Ella Migra, a lo largo de 2020-2021, y por supuesto en 2022 vamos a seguir con la expansión de esos espacios conectando continentes y personas. Gracias por haberte quedado hasta esta parte del episodio y no dudes dejarme tus comentarios, preguntas, sugerencias sobre este tema, invitaciones, ¿por qué no?, a co-construir propuestas de impacto social y humano. Y asimismo, te invito a revisar los recursos gratuitos que tenemos en Ella Migra e inscribirte al psicoblog para contar con herramientas profesionales derivadas de la psicología para pensar tu mente, tu vida, tu cuerpo, tus emociones, y también para trabajar tus propias relaciones. Nos vemos y nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Un abrazo.